Buenos días. El día de hoy les vamos a hablar del síndrome de Down. Nuestro grupo está conformado por Juanita Becerra Velandia, Laura Natalia Bravo Vergara, Aileen Gabriela Forero Pérez, María Paula Pereira Cárdenas, Daniela Ropero Pedraza y quien les habla, Karen Isaac Buitrago. Bueno, se realizó una revisión de la literatura de aspectos genéticos, de manifestaciones clínicas y complicaciones y también del abordaje terapéutico del síndrome de Down. El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, a nivel latinoamericano, Colombia es considerado como el quinto país con más prevalencia de nacimientos con síndrome de Down. Esto de acuerdo a un censo que se realizó en el año 2005, en donde se estimó una tasa de 1.000 nacimientos y un porcentaje de aproximadamente 1.72% en niños con síndrome de Down al momento del nacimiento. Las alteraciones clínicas hoy en día se pueden tratar pues con mayor facilidad y esto lo vamos a ver pues un poco ya más adelante. Bueno, esta es una pequeña línea de tiempo en donde destacamos como aspectos importantes en la historia del síndrome de Down. Vamos a ver que en el año 1866, John Langdon Down describió el síndrome como tal, y un dato importante es que en el año 1958, el doctor Jerome Lejeune es considerado, pues quien es considerado el padre de la genética moderna, él llegó a identificar la trisomía del par cromosómico 21. Esto va a definir el síndrome de Down y esto abrió también como la vía a la citogenética. Bueno, en cuanto a la genética, vamos a ver que el síndrome de Down es causado por la presencia completa o parcial de una tercera copia del cromosoma 21 humano, y vamos a tener tres tipos citogenéticos principales de esta trisomía. La primera es la trisomía libre y universal. Aquí hay una tercera copia completa del cromosoma 21. Se ve presente más que todo en el 95% de los recién nacidos con síndrome de Down y se debe en la mayoría de los casos a un proceso defectuoso de división cromosómica durante la gametogénesis, que es llamado la no disfunción. Aquí los materiales genéticos no van a lograr separarse durante una de las dos divisiones meióticas que se presentan y se da más que todo, es más frecuente la alteración en la primera, que es aproximadamente un 73%. Vamos a ver también que se va a desconocer con exactitud la causa de la no disfunción, se va a relacionar pues estrechamente con la edad materna, cuando el origen de la alteración pues proviene del ovocito. Esto debido a que la ovogénesis es mucho más prolongada que la espermatogénesis y puede llegar a involucrar un estado de latencia pues que puede llegar a durar pues varias decenas de años entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Bueno, el otro mecanismo de la trisomía 21 es mosaico. Aquí los pacientes de las líneas celulares, van a tener líneas celulares disómicas, que son las normales, o trisómicas para el cromosoma 21. Esto se encuentra más que todo en el 2.7% de los casos de síndrome de Down. Y una vez se encuentra fecundado el óvulo y formado el cigoto, el resto de las células se van a originar pues en el proceso mitótico, de división celular que pues mencionábamos en un inicio. Si durante este proceso que se da el material genético no se llega a separar correctamente, entonces podría llegar a ocurrir que una de las células hijas tuviera un par de cromosomas 21 y la otra solo tuviera, unas células hijas tuvieran 3 cromosomas 21 y otra tuviera un par de cromosomas 21. Esto lo que daría es un porcentaje de células trisómicas, que son 3 cromosomas, y el resto sería una carga genética habitual. Siguiente. Listo. Y por último encontramos la trisomía 21 por translocación robertsoniana. Este se presenta en aproximadamente un 4% de los casos. Aquí solo hay un fragmento del cromosoma 21 que se encuentra translocado, por lo general es del cromosoma 14, como se muestra ahí en la imagen, la translocación del 14 al 21. Y en los casos raros puede ocurrir que durante el proceso de la meiosis, pues un cromosoma 21 se llegue a romper y algunos de esos fragmentos, o puede ser pues el cromosoma completo, se une de manera anómala a otra pareja cromosómica que normalmente pues se dijo es en el cromosoma 21. Listo. Vamos a encontrar que en el cromosoma 21, el cromosoma 21 es uno de los 23 cromosomas del ser humano, va a tener
tamaño aproximadamente de 48 megabases y su información se encuentra distribuida en aproximadamente 33 megabases en el brazo largo y de entre 5 a 15 en el brazo corto. La mayoría de estos genes se encuentran pues ubicados en la región cromosómica DSCR, que va a tener una longitud de aproximadamente 5.4 megabases y alrededor de 400 de genes de más de, bueno, y más, o sea, como el cromosoma 21 va a tener aproximadamente 400 genes, entonces si se llega a presentar un cromosoma de más en esta posición puede llegar a generar un desequilibrio genómico y de esta forma se puede explicar como tal la enfermedad del síndrome de Down. Bueno, a manera de ejemplo, solo vamos a hablar de 6 de esos 400 genes que se hablaban previamente que pueden llegar a generar el desequilibrio genómico. Y estos genes, estos 6 que vamos a poner de ejemplo, se van a relacionar como tal con los efectos del fenotipo en la enfermedad. Vamos a ver que la proteína precursora amiloidea puede llegar a generar demencia debido a la acumulación en el cerebro de los péptidos derivados de la proteína precursora. La cistatinina beta sintasa puede llegar a ser letal tras el parto. El regulador de la calcinuria puede causar problemas en el desarrollo del sistema nervioso central. La molécula de adhesión celular del síndrome de Down va a ser uno de los genes que se encuentran candidatos para ocasionar como tal el síndrome de Down y también la enfermedad cardíaca congénita que es tan característica de este síndrome. La DYRK1A es la sobreexpresión de este gen puede llegar a generar complicaciones en el desarrollo del sistema nervioso central, también de la alteración de la frecuencia, pues a la cual se pueden llegar a operar las neuronas. Y la paricentrina puede llegar a generar la talla baja, que también es característica de los pacientes que tengan síndrome de Down. Bueno, continuando con los factores de riesgo, tenemos que se han asociado distintos factores de riesgo que la mayoría de veces tienden a ser esporádicos y la suma de distintos factores de riesgo pues nos van a ayudar y contribuir a un desequilibrio en esa carga cromosómica. Tenemos que me va a llevar al desarrollo del síndrome de Down. Tenemos distintos factores de riesgo que los vamos a dividir en dos categorías. En primer lugar, los que son factores ambientales y los que son factores fisiológicos. En los factores ambientales tenemos aquellos como es la exposición a tóxicos, aquellos medicamentos como los que se utilizan para trastornos psiquiátricos, toma inadecuada de anticonceptivos orales, hormonales o espermicidas. Y con respecto a los factores fisiológicos, tenemos que sea una edad materna mayor a 35 años y una edad paterna mayor a los 45 años. Sigue, por favor. Tenemos que la curva de edad materna pues nos muestra una incidencia aumentada a partir de los 35 años, como ya les dije, y con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el síndrome de Down me va a afectar diferentes sistemas. Me va a dar tanto alteraciones como malformaciones en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, endocrino, musculoesquelético, reproductivo. También nos va a afectar a nivel hematológico, a nivel craneofacial y en las extremidades también vamos a ver alteraciones. Algo interesante es que los recién nacidos, pues en su diagnóstico pueden dificultarse realizar este diagnóstico de síndrome de Down y se tienen 10 características que son altamente prevalentes. Estas fueron descritas por Hall en 1966 y lo hizo al analizar 48 recién nacidos. Se dio cuenta que estos, un 100% tuvo 4 características o más y de estos, un 89% tuvo 6 características o más. Y estos son los criterios de Hall. Entonces, donde tenemos, en primer lugar, una facies que sea ancha y plana, con una frecuencia del 90%, el reflejo de moro que se encuentre ausente o parcialmente ausente en un 85%, una hipotonía muscular en un 80%, hiperflexibilidad en 80%, exceso de piel nucal en un 80%, y ahorita vamos a explicar un poco más sobre esto, el epicanto en un 80%, la pelvis displásica en un 70%, que los pabellones auriculares se encuentren redondos y pequeños en un 60%, una hipoplasia de la falange media del quinto dedo, en el 60% y un surco simétrico o un surco de flexión palmar en un 45%. Sigue, porfa. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a dividir en dos cosas. Entonces, diagnóstico prenatal y diagnóstico postnatal. Con respecto al diagnóstico prenatal, lo que se va a realizar en primer lugar es un tamizaje en el primer trimestre. Este se va a llevar a cabo entre la semana 11 y la semana 13 y este se va a realizar una ecografía. Se va a realizar ecografía, también una prueba de sangre materna que vamos a analizar ahí el ADN fetal.
Vamos a considerar que es alto riesgo cuando nos da un resultado de 1 en 300 o de 1 en 270, según el laboratorio pues, que se lo esté tomando. Y ya en caso que nos dé un alto riesgo, pues vamos a dar la realización de una amniocentesis con el líquido amniótico, y con esto vamos a hacer un cariotipo, ya que el cariotipo es el gold estándar para la confirmación diagnóstica. Ya en un rato vamos a hablar un poquito más sobre eso. Listo. En cuanto a la sonolucencia nucal, que fue lo que les hablé sobre la nuca, en esta es una ecografía, la cual se toma de perfil y se mira el cuello y el pliegue en la nuca, perdón. Se considera que está alterado si este es mayor a 1.8 o 2 múltiplos de la mediana, o 3 milímetros. También vamos a ver diferentes cosas como son los huesos de la nariz, la longitud del fémur y otros. Es importante tener en cuenta que solamente esto, lo de la nuca, se ve en un 70%, entonces no lo vamos a tomar como una prueba diagnóstica, pero pues sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora, a nivel prenatal, teniendo en cuenta ahora en la madre, en esa sangre materna que tomamos, entonces vamos a mirar dos cosas. Vamos a mirar la fracción libre de la BGCH, que se llama también la gonadotropina coriónica humana. Y esta va a ser positiva para síndrome de Down si nos da mayor a 2.5 múltiplos de la mediana. También tenemos otro marcador que es el PAPPA o PAPA, que es el Pregnancy Associated Plasma Protein A. Este va a ser positivo cuando es menor a 0,4 múltiplos de la mediana y nos va a dar un riesgo aumentado de hipertensión en la madre. Entonces, tenemos estos dos marcadores serológicos que ya les expliqué, aumentados con la somnolencia nucal, pues obviamente nos va a considerar un riesgo para síndrome de Down si es mayor a 1 en 300. Si este riesgo es aumentado y es mayor a este número, entonces pues se va a proceder con el estudio de tejido fetal. Y bueno, ¿cómo es este estudio de tejido fetal? Tenemos dos cosas. En primer lugar, una biopsia de corion y en segundo, una cordocéntesis, perdón. La biopsia de corion, entonces la vamos a tomar entre la semana 10 y la semana 13 de gestación, y es importante porque pues nos va, este procedimiento puede tener un riesgo de aborto en un 1%. Y la cordocéntesis, entonces, es una muestra percutánea de sangre a través del cordón umbilical y vamos a, con esta sangre vamos pues obviamente a analizarla. También podemos hacer la realización de un FISH, una hibridación in situ fluorescente, como una prueba alternativa para guiar el diagnóstico de síndrome de Down y pues se obtienen los resultados aproximadamente entre 48 y 72 horas. Ahora, eso fue el diagnóstico prenatal. Ahora, con respecto al diagnóstico postnatal, tenemos que se debe realizar un cariotipo. ¿Por qué? Porque el cariotipo, con esto vamos a el cariotipo y también en cuenta la clínica del paciente, con la sospecha clínica que tengamos. Vamos a encontrar diferentes cosas como la clinodactilia del quinto dedo, que se presenta en un 52%, una hernia umbilical en un 51%, cuello corto en un 50%, hipotonía en un 80% y genitales hipotróficos en un 75%. Pásala, porfa. Acá tenemos un ejemplo para poner en práctica lo que hemos visto, bueno, con respecto al diagnóstico. Entonces, acá vemos cómo salen los resultados con respecto a la valoración del suero materno, de la del HCG y de la PAPA. Entonces, Juanita, por favor, señálame la del lado derecho, por favor. Entonces, tenemos que ese es el informe de screening del primer trimestre. Entonces, este nos va a hablar del riesgo específico que se tiene para el síndrome. Entonces, cuando este sea mayor de 1 en 270, pues nos va a indicar que hay alta probabilidad de diagnóstico. En este caso nos damos cuenta que para trisomía 21, la segunda columna, que es el riesgo ajustado, es de 1 en 6.009. Nos damos cuenta que pues el riesgo es muy bajo, porque para que sea alto tiene que ser de 1 en 270. Entonces, pues listo. Y ya en caso de que sea pues un riesgo aumentado, pues vamos a pedir una amniocentesis y un cariotipo. Y con respecto al del otro lado, a la imagen de la izquierda, que pues es la bioquímica, ¿se acuerdan que pues les dije? Vamos a tener los dos valores. Entonces, la fracción libre tiene que estar, se va a considerar positiva si es mayor a 2.5 y en este caso la paciente tiene 0.580. Significa que pues no, obviamente no tiene un riesgo. Y con respecto a la segunda medida, que es la PAPA, esta tiene que ser mayor a 1 en 300, pues para que se encuentre un riesgo también. Y en este caso, nos damos cuenta que es de 1.64. Entonces, pues realmente es mínimo. Y pues acá vimos un ejemplo aplicado con respecto al diagnóstico. Sí. Bueno, en cuanto a las complicaciones, encontramos las cardíacas. Aquí tenemos una tabla de la prevalencia de las cardiopatías congénitas reportadas a nivel mundial. Entonces encontramos el canal atrioventricular con un 37%, comunicación interventricular con un 31%, comunicación interauricular
con un 15%, una tetralogía de Fallot con un 5% y una persistencia del conducto arterioso con un 4%. En cuanto a las complicaciones hematológicas, encontramos la leucemia, que en este caso se genera por un problema en la hematopoiesis, lo cual va a generar un problema como en su microambiente, y en las células precursoras, lo que va a explicar el aumento de la incidencia de la leucemia aguda en estos pacientes. En cuanto al síndrome mieloproliferativo transitorio, este se genera por un defecto en la regulación de la multiplicación y la maduración de la línea celular mieloide, principalmente megacariocítica y eritroide. Otras complicaciones que encontramos son las endocrinas. En estas encontramos la difusión tiroidea, donde encontramos que es la patología endocrina más común en niños con síndrome de Down. Dentro de las anomalías encontramos el hipotiroidismo subclínico o congénito y la autoinmunidad tiroidea, como la enfermedad de Hashimoto y la enfermedad de Graves también. Otra enfermedad que puede ser una complicación endocrina es la obesidad, y esta presenta una prevalencia de sobrepeso y obesidad que varía entre 23 y 70% de los pacientes con síndrome de Down. Las causas pueden influir factores genéticos y factores ambientales. En cuanto a las complicaciones musculoesqueléticas, encontramos de columna vertebral, y los hallazgos más encontrados van a ser déficits sensoriales, espasticidad, hiperreflexia, clonus, reflejo plantar extensor y otros signos y síntomas de las neuronas motoras y las columnas posteriores. En cuanto a las complicaciones gastrointestinales, entonces el 10% de estos presentan anomalías con expresión clínica amplia y variable, y entre estas las más frecuentes van a ser la atresia esofágica, la atresia de estenosis duodenal, las malformaciones anorrectales como atresia rectal con una incidencia del 95% en esta población, y la enfermedad de Hirschsprung y la enfermedad celíaca. En cuanto a las complicaciones inmunitarias, encontramos la inmunidad adaptativa con una reducción leve a moderada de las células T y B, y falla en la expansión linfocitaria en la infancia y timo atrófico. En cuanto al SAJOS, este se presenta con frecuencia en los niños con síndrome de Down debido a las alteraciones en el desarrollo de la musculatura craneofacial y oral, el sobrepeso y el bajo tono muscular. En cuanto a los problemas de visión, encontramos estrabismo, ambliopía, cataratas congénitas o juveniles entre el 10 y el 20%. En cuanto a los errores refractivos, son habitualmente en la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía. El 60% de estos necesitan usar gafas. Otras de las complicaciones es la demencia, las dentales, que pues son muy comunes, como la gingivitis, que pueda llegar a aparecer enfermedades gingivales que favorecen la oclusión dental, y también puede presentar macroglosia, hipoplasia maxilar, hipotonía de los músculos faciales, y esto puede llevar a una mala oclusión dental. En cuanto a las auditivas, las personas con síndrome de Down tienen orejas más pequeñas, plegadas o displásicas, y malformaciones en la tuba auditiva y el oído interno e hipotonía generalizada, lo que influye en la ocurrencia de problemas otorrinolaringológicos. Entonces, finalmente es importante resaltar que a pesar de todos los avances, existen aún diversas manifestaciones clínicas frecuentes en los pacientes de síndrome de Down que aún no tienen correlación con los genes específicos, como alteraciones oftalmológicas, audiológicas, hipotiroidismo, alteraciones dermatológicas, geniturinarias como criptorquidia, hipospadias, malformaciones renales y desregulación inmunológica que se asocia a las infecciones recurrentes. Bueno, en cuanto al tratamiento y vigilancia, es importante resaltar que los padres son una pieza fundamental para la intervención educativa de los niños y jóvenes, porque ya que los padres son los primeros agentes que intervienen en esta educación y juegan un rol importante en la edad temprana.
además influyen positivamente en el comportamiento del niño. Em, en cuanto al desarrollo psicomotor, pásala por favor. Bueno, en cuanto al desarrollo psicomotor, la atención primaria en estos casos debe iniciarse desde el momento en que el diagnóstico se dé por primera vez y esto genera unos beneficios en su desarrollo madurativo y en la integración social, lo que brinda seguridad a las familias. También se debe tener en cuenta que los hitos iniciales del desarrollo psicomotor pueden darse de una manera más tardía en comparación con la población general y pueden presentarse un desarrollo más rápido en ciertas áreas, por lo cual se aconseja hacer como un perfil con los puntos débiles y los puntos fuertes. En cuanto al estado nutricional, generalmente durante el periodo de lactancia los niños con síndrome de Down tienen una buena succión, pero a pesar de esto deben tener un buen acompañamiento por si presentan problemas, ya que la mayoría pueden ser secundarios a las complicaciones que ya les mencioné, como la macroglosia, la hipotonía de la lengua o malformaciones congénitas del aparato digestivo. En cuanto al retraso de la obtención del reflejo faríngeo de la deglución, puede llevar a complicaciones como atragantamiento o aspiración de algunos alimentos. En cuanto a los órganos genitales y la fertilidad, los hombres con síndrome de Down suelen ser estériles, pero se puede determinar una posible fertilidad por medio de una exploración completa en la anatomía genital y su función hormonal y las características del semen. En cuanto a las mujeres, la menstruación en ellas suele ser normal, pero a pesar de eso, ellas tienden a ser menos fértiles, por lo cual se necesita confirmar con exploración tanto de la pelvis como de los órganos reproductores y el patrón de los ciclos hormonales. En cuanto a la planificación, se usa el mismo método anticonceptivo que con la población general, pero adicionalmente se necesita un consentimiento informado de las personas con síndrome de Down. Siguiente. En cuanto al crecimiento, peso y perímetro cefálico en este síndrome, se caracteriza por una baja talla y este se ubica debajo del percentil 3 en la población general, por lo que para poder controlar la relación peso-talla se debe utilizar el índice de masa corporal y si es posible las tablas de curvas específicas para este síndrome. En todos los casos es aconsejable que haya una alimentación equilibrada, un ejercicio habitual y el índice de masa corporal debe estar regulado por un profesional. Siguiente. Bueno, en cuanto a la parte osteoarticular y de la columna, se pueden presentar pequeñas alteraciones en los dedos, como es la clinodactilia, pero estas no requieren ninguna atención médica. Y otros problemas que pueden manejarse en la población general, como son las luxaciones o subluxaciones rotulianas y la inestabilidad de la cadera, como son los pies planos también y la escoliosis. En cuanto al estudio cardiológico, en las malformaciones cardíacas en el síndrome de Down suelen ser de un 50%, pero la mitad de esta no presenta síntomas, por lo tanto es importante realizar una ecocardiografía y en cualquier caso de que se presente una anomalía se debe remitir automáticamente al cardiólogo. En cuanto a las hormonas tiroideas, se debe realizar en todo recién nacido un cribado de hipotiroidismo y los niños suelen nacer con perímetro cefálico por debajo de lo normal y posteriormente presentan un desarrollo más lento, por lo cual el control de antropométrico de peso y talla de perímetro cefálico puede referirse a las tablas específicas que ya les habíamos dado. En cuanto al control odontológico, es importante la colaboración de la familia, puesto que para que este llegue a ser exitoso, se debe mantener una higiene rigurosa en tanto la boca como en los aparatos que se usan. Siguiente. Y en el caso del seguimiento, entonces tenemos en el seguimiento de los pacientes con síndrome de Down, vamos a hacer un tamizaje que se hace al nacer cada 6 meses y 4 años. También se hace una evaluación por oftalmología, que es a los 6 meses al año y hasta los 5 años.
Se debe hacer un crecimiento, pues, hacer revisiones de crecimiento, talla y peso. Tenemos que hacer un estudio para la apnea del sueño a los 4 años y la detención de TSH, que se hace al nacer, a los 6 meses y anualmente. En el caso ya de la consejería, tenemos que el síndrome de Down suele presentarse de nuevo en el 95% de los casos, con una incidencia de 10 por cada 100.000 recién nacidos en la población general. Se ha visto que el riesgo está relacionado con la edad de la gestante, la cual comienza a ser significativa a partir de los 30 años. Está relacionado con una incidencia de 1 sobre 960 niños, llegando a 1 sobre 24 niños a los 46 años. Es decir, entre mayor edad, mayor es el riesgo de tener un niño con síndrome de Down. Ya, pues, en el caso pues, de la fertilidad es un tema que se debe explicar a los pacientes. Se han descrito que las mujeres con este síndrome son fértiles y han podido tener hijos, mientras que se afirma que los hombres que poseen este síndrome no son fértiles. A pesar de esto, a la fecha se han descrito únicamente 3 casos de embarazo con padres con síndrome de Down. En la tabla que vemos, en esta tabla se evalúa el riesgo por cada 1.000 embarazos, desde la edad materna, por ejemplo. Tenemos que para los 20 años, el riesgo será de 0,9% y aquí el riesgo va a ser significativo a partir de los 35 años, donde es de 3,7 de cada 1.000 embarazos. Y vemos que a los 45 años va a ser de 35,8 de 1.000 embarazos. Ya en esta tabla, esta tabla se expresa cómo es necesario hacer un cariotipo a los padres solo cuando, pues, cuando tienen como, se debe hacer entre las ocasiones, porque en trisomía y en mosaico va a ser normal. En cambio, como vemos, en la translocación se puede pues, hallar la mutación del gen del cromosoma 21. Si lo vemos en la parte inferior. ¿Listo? Bueno, los derechos según la legislación colombiana. Las personas con síndrome de Down tendrán derecho a la educación en la hora regular, teniendo pues, en cuenta que la educación es un derecho fundamental. Acceder a ligas deportivas, a tener tratamientos en sitios especializados, a pesar de que, pues, que el POS no los cubra. También tienen derecho a recibir apoyo en búsqueda de trabajo, puesto que el derecho al trabajo consagrado en la Constitución Política de Colombia tiene como característica la libre elección del mismo y acceder a él en condiciones equitativas, ¿sí? El Estado está en la facultad de promover espacios de trabajo o apoyo pues, para crear sus propios negocios. Tienen también derecho a una vida sexual y reproductiva, la cual está establecida por la ONU, como tienen una formación acerca de los métodos de planificación sexual, relaciones sexuales, derecho a casarse y a tener hijos. En el caso del abuso sexual en el síndrome de Down, tenemos que el abuso sexual se define como cualquier intromisión indeseada provocada intencionalmente que viola la integridad personal, emocional, financiera, física o sexual de la persona. Un abuso es siempre una violación de los derechos humanos y civiles de un individuo. Pues dado que por sus limitaciones físicas y cognitivas en el síndrome de Down no siempre resulta eficaz la comunicación verbal, ¿sí? Entonces, del hecho de pues, que es víctima la persona. Entonces, es importante tener la sospecha que suele hacerse al notar cambios comportamentales, como son ataques de llanto excesivos, depresión, retraimiento social, ira injustificada, miedo, evitación o resistencia pues, a estar con ciertas personas o en lugares concretos, alteración del patrón del sueño, tendrán también un trastorno de estrés postraumático. Los indicadores físicos que se podrían observar son como dificultad para andar o sentarse, ropa interior perdida, teñida o con manchas de sangre, injustificables hematomas, tendrán hemorragias, sangre en orina o en heces, objetos extraños en orificios genitales. La prevención del abuso sexual en pacientes con síndrome de Down se basa en la educación afectivo-sexual, comunicación, técnicas de escapar o pedir ayuda. Este ejercicio debe adaptarse a las personas pues, para que de esta manera se garantice su comprensión. En el caso de la leche materna, el síndrome de Down,
Los niños con síndrome de Down tienen menos probabilidades de ser amamantados que los niños con un desarrollo típico. Y la lactancia tiene una duración menor en comparación con las recomendaciones de la OMS. Si bien es cierto que, pues, que los lactantes con síndrome de Down tienen ciertas características que pueden dificultar el inicio y mantenimiento de la lactancia materna, los profesionales de salud pueden apoyar a las madres y a sus hijos con esta condición, favoreciendo y alentando la práctica de la lactancia materna, dando oportunidades, ayudando a superar obstáculos, informando a las madres, respondiendo a sus inquietudes, dándoles soporte emocional. Las condiciones que se asocian a mayor dificultad en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna son hipotonía, trastornos de succión, deglución, cardiopatía congénita, macroglosia, malformaciones gastrointestinales, hipotiroidismo, retraso de crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer. Adicionalmente, existen otras circunstancias que interfieren con la lactancia materna en lactantes con síndrome de Down, como son la falta de educación sobre la lactancia materna, hospitalizaciones prolongadas, indicación pues de leche, la indicación precoz de fórmulas lácteas. También tenemos que otra parte, pues se han observado que los sentimientos maternos ante el nacimiento de un niño con discapacidad, como son estrés, frustración, depresión, tienen una influencia negativa sobre la lactancia materna. Tenemos que para estos niños existen unas fundaciones. Estas son asociaciones, ¿puedes pasarla? Okay. Sí. Estas son asociaciones y entidades de apoyo a las personas con síndrome de Down, tanto a nivel nacional como internacional, trabajando para el fortalecimiento de las familias y el mejoramiento pues, de la calidad de vida de ellos. En Bogotá tenemos estas tres fundaciones, que es la Corporación Síndrome de Down, House Down y Fundación Padres Down. Siguiente, aquí vamos a ver un video acerca pues, de la Corporación Síndrome de Down. No se escucha. Derecho a tener amigos. Si me enseñas, yo aprendo. Me gusta tomar mis propias decisiones. Tengo derecho a tener un trabajo digno. Cree y confía en mí, que llegaré muy lejos. Bueno, como conclusiones tenemos que el síndrome de Down presenta un fenotipo característico asociado a diferentes malformaciones y complicaciones que repercuten de manera significativa en la salud del individuo. En la Constitución colombiana, las personas con síndrome de Down son amparadas, evitando pues la exclusión en distintos entornos. Los niños con síndrome de Down, si tienen apoyo multidisciplinario, van a llegar muy lejos. Siguiente, bueno. Acá les tenemos una entrevista, fue con consentimiento informado de los padres, específicamente de la mamá. Y antes de esto vamos a dar un dato, es que bueno, la sobrevida anteriormente de los niños, de las personas con síndrome de Down era de 10 años, pero actualmente se tiene una sobrevida de 60 años. La persona, pues el hombre más viejo del mundo con síndrome de Down fue Berthold Brown, que es de Estados Unidos, y él murió cuando tenía 87 años en el año del 2012. Listo, ahora sí, y digamos la entrevista. ¿A qué edad tuviste a Laura? Bueno, Laura la tuve a los 39 años. Listo, vale, perfecto, gracias. La segunda que te tengo es el diagnóstico, acerca del diagnóstico del síndrome. ¿Esto fue diagnosticado antes de que tú tuvieras a la niña o después del nacimiento de ella? Pues mira, el diagnóstico de Laura fue cuando nació. Antes de eso nunca me hicieron una miosíntesis, no me hablaron con las posibilidades, ¿no?, de tener alguna dificultad del feto. Solamente yo pienso que si hubo una ecografía que me hicieron a la semana 37, me la hizo una ecógrafa argentina en el servicio médico mío, y ella me hizo la pregunta:
miró la ecografía, me miró y me dijo, ¿a ti no te hicieron amiosíntesis durante el embarazo o al comienzo? Le dije, no señora, ¿por qué? Ella me miró y no me contestó nada, dijo, no, simple curiosidad. No sé si tal vez ya diría, no quiso abordar el tema, pienso yo. Solamente cuando Laura, pues el embarazo finalizándolo fue diferente a los otros embarazos, yo tenía mi cuarto hijo, entonces me revisó y todo, dijo, no, me inducen parto, me dijo, ¿cuántas semanas tiene? Le dije, 39 semanas. Dijo, inducimos parto ya. Me indujeron el parto y nació Laura, por parto normal. Ella estaba en una incubadora y yo la miraba y yo decía, Laura tiene algo, ella es diferente, ella tiene síndrome de Down. Yo misma lo tuve que enfrentar mirándola. Sin embargo, la psicóloga llegó a hablar conmigo, me dijo que la niña presentaba unas características y me las enunció. El rasgo de los ojos, el dedo del pie gordo, la mano, me habló de varias características que ella tenía, pero pues que no me podía confirmar hasta que no le hicieran un examen más especializado. Que de momento el problema que presentaba ella es que nació con ano imperforado. Es que tuviste como esa charla con la psicóloga después del nacimiento, pero posterior a eso te encontraste o tuviste consultas con genética. En estas consultas pues tienden a decir como qué complicaciones pueden venir, en qué consiste el síndrome. ¿Te acuerdas? ¿Tuviste? Sí, señor. Hay algo que fue tenaz para mí, que incluso yo hice una anotación para la clínica, y era que todas las enfermeras que entraban al espacio donde yo estaba, mientras me recuperaba, tenían una actitud donde me hacían sentir mal, porque era como pobrecita, fue un poco incómodo. A nosotros ya le hacen a la niña un cariotipo, nos envían a la unidad de genética. La experiencia con la genetista fue muy linda porque ella, una señora muy chévere, y nos compartió un caso de genético de otro niño que tenía una condición donde el niño no iba a sobrevivir, ¿no? Entonces nos hablaba de lo difícil que habían otros síndromes que eran pues, bien complejos, que el síndrome de Down, y empezó a hablarnos cosas positivas del síndrome de Down. Luego, cuando confirmaron con el cariotipo que Laura tenía la trisomía, nos enviaron con el doctor Carlos, nos orientó muchísimo. Primero pues nos habló de en qué consistía la trisomía, todos los aspectos. Nos habló de que no habían grados en la trisomía, sino que implicaban varios factores genéticos. Uno era la carga genética que la niña tenía de parte del papá y la mamá, y otra el entorno en que ella se iba a desarrollar, que eran fundamentales para determinar las condiciones de interactuar ella con el medio, ¿no? Con nosotros. Nos hablaron, sí, de los riesgos, de lo que a ella le habían hecho, de la colostomía, el ano imperforado, que era una condición que se presentaba en muchos niños, problemas de corazón, problemas de visión. Bueno, nos hablaron de muchas posibles consecuencias de la trisomía. Nos hablaron de la importancia que tenía vincularla a programas especiales, pues para ayudarnos nosotros y para ayudarla a ella. Nos pareció muy interesante, muy enriquecedora y muy orientadora la intervención del doctor Carlos. Cuarta pregunta que tengo es, ¿ella se encuentra ahorita en manejo o en consulta con diferentes especialistas? Bueno, Laura tiene 21 años en este momento. Laurita fue sometida a una intervención de corazón abierto por una comunicación intraventricular. Aparte de esa, Laura estuvo de pequeña en procesos de formación integral, entonces fonoaudiología, para el mejoramiento de la motricidad. Nosotros tomamos la decisión de vincularla al colegio regular. Nosotros también estuvimos con la Corporación Síndrome de Down, nosotros hacemos parte de ella, y allí también nos han dado muchas orientaciones, le han hecho valoraciones a la niña, y de acuerdo a eso pues nos dan un plan de trabajo casero. Y hizo todo el proceso escolar. Pues un orgullo para nosotras, digo nosotras porque ella está vinculada y mi esposo también y todos,
es que es la primera niña en condición de especialidad que llegaba a la institución y que continuó y que terminó y se graduó finalizando el 2018 de 11. Ella asiste al servicio médico, le controlan lo de la tiroides, le hacen exámenes de corazón, un ecocardiograma para revisar lo de la cirugía, que fue un éxito, pues gracias a Dios. En la parte de que la niña se engorda, que tienden a ganar peso, pues eso se lo manejamos nosotros acá en la casa con dieta, porque les encanta la comida, a ella le encanta comer, nos toca controlarle eso, y además pues hacer el ejercicio, ¿no? ¿Quién es Laura? Cuéntame, ¿quién es Laura? Una persona que llegue y tú tengas que definir a tu niña, ¿cómo le definirías? Bueno, Laura para nosotros ha sido un ángel que nos ha permitido dimensionarnos más allá de donde cualquier otra circunstancia no lo hubiese podido permitir. Laura es una experiencia hermosa de amor, de trascender esas barreras que tenemos, de romper muchas tabús de muchas cosas. Entonces nos ha hecho crecer espiritualmente. Laura es una bolita de amor. Es una persona que nos ha permitido llegar a muchas otras personas. Ella les ha llegado, que hicimos un trabajo. Yo creo que Dios nos pone misiones. Cuando ella nació, el doctor Carlos nos dijo, se entrega un estandarte para enseñar y abrir caminos para que estas personas no sean estigmatizadas y para que sean aceptadas como una persona más en nuestra sociedad. Y fue duro al principio porque hay muchos, como decía Gloria, estigmas frente a niños especiales y los niños Down, ¿cierto? Y no fue fácil en un principio porque venimos estamos con unos lastres una ignorancia tenaz sobre eso. Y pues fue un aprendizaje y una aceptación, ¿no? No, a usted, muchas gracias, y qué rico que se fortalezca la divulgación de estas condiciones, ¿no? Que en vez de avergonzarnos y de sentirnos mal, saquemos partido bueno a todos. Ser muy positivos frente a todas las cosas que nos brinda la vida. ¿A qué edad Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. bueno, Listo, muchas gracias. No sé si alguno de los docentes tenga alguna observación, los tutores. sí, yo tengo un comentario. Claro, doctora, cuéntenos. Este es un tema verdaderamente muy interesante. La tercera conclusión de las que sacaron las doctoras es muy importante tener en cuenta y que no se nos olvide. El futuro de estos niños está en el manejo integral. Es increíble que aún todavía hoy yo tuve oportunidad de trabajar hace mucho tiempo muy cerca a una, digamos, asociación de niños con Down, y de verdad, como dice la mamá en esta entrevista, son seres maravillosos. Lo que no es maravilloso es que nosotros los médicos y el personal de salud todavía, cuando nace este niño sin diagnóstico, porque cuando se puede hacer el diagnóstico prenatal, que sería el ideal, porque vieron todas las posibilidades que hay de hacerlo. Cuando nace sin control prenatal y la mamá se ve abocada que le dicen que su niño nació raro, o como una señora nos contó un día en el hospital, no, las enfermeras pasaban de un lado para otro y, oiga, ya revisaron a la mamá del chino del Down. Eso no tiene presentación. O sea, ustedes que se están formando, por favor, cuando me han oído que la medicina no es solamente saber, es la parte humana que tienen que comunicarle a una mamá, porque díganme el impacto para una mamá que no sabe lo que su hijo nace. Además que, acuérdense que había un término que afortunadamente se está tratando de erradicar, que ese chino es mongólico, porque ese nombre se usó mucho tiempo por la forma de la cara, por el color, que lo semejaban con los mongoles. Entonces, para la mamá ese nombre era un trauma, eso es horrible. Entonces, la idea es que el niño, si no nació con el diagnóstico prenatal y nosotros en la sala de partos o la enfermera o el que sea se da cuenta,
Inmediatamente el médico debe saber para poder hablar con los papás y explicarles antes de que sea la enfermera o la persona que está haciendo el aseo que oyó el comentario que lo comente. Es muy difícil y es importantísimo tenerlo en cuenta. Lo otro que es muy importante, que hoy en día hay el medio en el sentido que toda esta gente tiene salud, digamos buena, mala, lo que sea, pero tiene una EPS. Estos niños no deben salir del hospital cuando salen porque no tienen la cardiopatía, porque van a salir rápido, porque es un niño que se adaptó rápidamente y en 2 o 3 días sale, o si se demora porque es una neumonía o porque sí tiene la cardiopatía, lo que sea. Salir con las órdenes para empezar rápidamente la terapia física, la terapia integral. Estos niños, en la medida que uno ve el resultado absolutamente dramático cuando estos niños son estimulados desde el principio. Y lógicamente, pues dependiendo de la patología, irlos orientando, y estos niños son de manejo integral, pero de manejo rápido. No se debe empezar las terapias a los 6 meses, porque son tiempos que se pierden. Estos niños dan muy buenos resultados dependiendo del estímulo y también, lógicamente, dependiendo de las complicaciones, porque si el niño nació con cardiopatía severa, si el niño tiene un SAOS grave, si el niño, entonces va a ser más lenta su recuperación, pero hay que ponerle todo, porque estos niños tienen todo el potencial para salir adelante. Además que es de las pocas, fíjense que estamos en el 5º lugar, ¿no?, de niños con Down. Además, aquí en Colombia tenemos muchos sitios donde hay corporaciones que los ayudan. Obviamente, todo tiene un poquito de dificultad, pero hay que vencerla, que no tiene la EPS, pero eso hay que buscarlo. Nunca olvidarse el test de tiroides cuando nace, si es normal, perfecto, pero hacerlo cada 6 meses porque sería terrible que un niño más encima con síndrome de Down tengamos un hipotiroidismo sin tratamiento. Entonces, digamos que si uno sabe, si ustedes aprendieron esto bien y vieron en cada edad qué patología puede estar aprendiendo y qué tenemos que testear, estos pacientes pueden llegar muy lejos y con muy buena, digamos, que los acoge muy bien la sociedad, pero si nosotros mismos hacemos respetar los derechos de ellos. Hay una discusión que ahorita me la dirán porque lo comentan los que sepan. Mucha gente dice que estos niños deben ir a colegio normal porque se desarrollan muy bien, otros dicen que sus instituciones también. Yo pienso que es dependiendo el caso y como sean los papás, también la posibilidad que tenga de ofrecerles. Lógicamente, toda la vida lo he dicho, es diferente un niño con Down, con todas las medidas económicas que pueden ayudarle, o un niño con Down que le toca pues el conducto regular, pero igual hay que hacer el diagnóstico, hay que tratar bien la familia, hay que enseñarles lo que pasa, porque estos niños pueden ser muy bien acogidos, pero la mamá dio muchos ejemplos de lo que a ella le tocó por falta de información. Y además hoy en día hay forma de hacerlo prenatal muy fácilmente. Ya pues si llega el ámbito bioético, que si la mamá no lo quiere tener, etcétera, ya eso es otro capítulo. Y ya a manera de pregunta yo quiero que me contesten pues los que investigaron esto, o cómo es la sexualidad en estos niños, porque hablan de infertilidad, pero no es tan frecuente. Las niñas pueden ser fértiles, y qué leyeron acerca de la sexualidad de esos niños y cómo se debe orientar. Bueno, doctora, en cuanto a eso, entonces hablábamos pues que los hombres, por lo general, los conocidos que no son fértiles, aunque se han descrito casos. Y en cuanto a las mujeres, pues ellas suelen ser fértiles, como decíamos, ellas tienen ciclos hormonales normales, ellas pues tienen su menstruación normal, pero pues para ellas se evalúa ese ciclo hormonal cómo está. También hay que evaluar los genitales, en general evaluar las condiciones en que se encuentra, pero sí se han descrito casos de mujeres embarazadas. Juanita, perdón, te interrumpo. Sí, esa parte de la fertilidad la tengo clara. Yo me refiero a la sexualidad. ¿Qué le dieron de la sexualidad de estos niños? Pues, doctora, lo que leemos es que ellos también se tienen que guiar en ese aspecto, y los métodos de planificación también están dispuestos para ellos, al igual que en la población general. Bueno, bueno, ahorita Nancy o el doctor me corregirán o me ayudarán en esto. Ellos tienen una sexualidad, no es que sea la sexualidad en sí, es que son demasiado afectivos y expresan mucho sus sentimientos. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando Lorencita existía, había un sitio especial para niños con Down y uno veía ese afán, esas ganas de acariciarse, de expresarse, era mixto, esas ganas de expresarse, de quererse, y como son niños sin inhibiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en la consejería, en el control de natalidad y todo, porque uno no se puede arriesgar de que como no quedan embarazados, porque podemos tener, y esto pues se amerita tener una consejería. Nosotros tuvimos 2 parejas que se casaron inclusive, y una de ellas quiso tener hijos y el niño fue Down. Entonces, socialmente esto tiene
muchas implicaciones, entonces yo diría que sí se necesita tener seguimiento de estos niños y consejería desde el punto de vista de control de la natalidad. No me robo más el tiempo que queda para que comenten los que saben del tema, y felicitaciones a todo el grupo. Muchas gracias, doctora Clara. Veo que el doctor Romero puso una pregunta. Dice, ¿qué mecanismo explicaría que los bebés con síndrome de Down tienen mayor susceptibilidad a infección por virus SARS-CoV-2? Pues doctor, según la revisión que hicimos en estos casos, pues hay una reducción variable, puede ser leve o moderada, tanto de las células T como de las células B, y esto también está asociado pues a un timo atrófico y las complicaciones ya de base que mencionábamos que estos niños presentan. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Pues no, felicitar al grupo realmente. Me parece que la forma como lo presentaron, la parte del algoritmo de diagnóstico, tanto prenatal como postnatal, y los seguimientos, dejan en el público como ese enfoque adecuado de una madre que llega, pues con, digamos, con algún riesgo. Sí, definitivamente el video fue el sentir de unos padres, me parece que pues estuvieron como muy acorde con lo que queríamos evidenciar en el tema, que es el manejo multidisciplinario, como lo comentó la doctora Clara. Esto es realmente lo importante en estos pacientes. Esto es lo que nos tiene que quedar, el sentir de los papás, el sentir del manejo multidisciplinario. No sé si el doctor Suárez está por ahí. Sí, doctora Nancy, aquí estoy escuchando. Nancy, yo tenía una pregunta, si está el doctor Suárez o para ti, no sé, o para el grupo. ¿Está definitivamente en este momento, estamos hablando siglo XXI, en este instante, que sigue siendo la incidencia más alta a mayor edad, o hay otros factores? Porque es que uno no lleva la estadística, pero se ven muchos niños que no tienen la mamá de mayor edad. Ayer lo comentábamos con el profe precisamente porque realmente uno ve adolescentes con niños con síndrome de Down, precisamente es por el tipo de mutación. Entonces, exacto, ahí sí le cedo la palabra al doctor Suárez. A ver, doctora Clara, en primer lugar, muchas gracias por sus palabras y creo que usted resumió y con gracias a su experiencia ese manejo integral y esa motivación para los estudiantes. Estoy de acuerdo con usted. Epidemiológicamente, la mayoría de las madres con niños con síndrome de Down están en la edad reproductiva, es decir, entre los 16 y los 30 años, pues precisamente por esa razón. De todas maneras, sí hay un riesgo asociado con una frecuencia y una probabilidad mayor de síndrome de Down después de los 35 años. Por eso esos estudios prenatales serían obligatorios en mujeres mayores a 35 años y recomendables en mujeres menores a 35 años para diagnóstico prenatal. Lo otro, en cuanto a su pregunta de la sexualidad, ellos tienen su eje hormonal funcional y pueden tener pues también ese ímpetu sexual que asociado a desinhibiciones y pues a desconocimiento, digamos, de alguna manera por su mismo problema neurológico de las consecuencias. Entonces, pues hay que educarlos, cuidarlos y, en fin, todas esas otras recomendaciones que también hizo el grupo. De mi parte, una felicitación al grupo, muy juiciosas, muy dedicadas en su trabajo, y a la doctora Nancy también hizo un acompañamiento formidable. Esos son mis comentarios. Y termino diciendo, termino una conclusión que me parece interesante también para los estudiantes de medicina con relación a la entrevista de los padres, y es que uno cuando se vuelve un poco mayor en la medicina empieza a cambiar el nombre de enfermedad por el nombre de condición. Esos son mis comentarios finales. Gracias, doctor.
Profe, muchas gracias. El doctor Camacho tiene la mano levantada. Me pareció muy bonito como traen el familiar para que nos cuente el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, esa entrevista creo que lo sensibiliza a uno más a que una cosa es el paralelo médico y lo que uno médicamente puede hacer del átomo, la molécula, y el otro sentir de la familia, ¿no? O sea, como aman ese hijo, como creen que tomaron la mejor decisión en darle una oportunidad de vivir a ese niño. Entonces, los felicito por de verdad sensibilizar el público con esa entrevista. Muy bien, felicitaciones. Gracias, doctores. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doncito. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, pues siendo así. Qué pena. No, dale, profe. No, felicitaciones al grupo y felicitaciones a Aileen, Gabriela, expone súper bien. Gracias. Bueno, nada, felicitaciones, muy buena revisión. Me uno a los comentarios de Johncito, chévere que hubieran traído un testimonio del otro lado. ¿Listo? Saber que, como la experiencia, pues, como lo decía la doctora Clara, para un papá no es fácil decirle, oiga, venga, su niño tiene una condición especial. ¿Sí? Y pues para nadie es un secreto que el sistema de salud en el que estamos pone muchas barreras de acceso, pone muchos peros, pone muchas trabas, ¿no? Entonces la tarea de ustedes como médicos generales desde el primer nivel es tratar de resolver todos los problemas que podría tener la rehabilitación y la adaptación a la vida de estos niños. ¿Listo? Ustedes no le van a curar el Down, nadie cura el Down, pero sí pueden mejorarle un poquitico la calidad de vida. ¿Listo? Y traten de ser siempre resolutivos desde los primeros niveles, es lo que siempre tratamos de decir. No, que no se conviertan en remitólogos que, tiene entonces la TSH bajita, remisión a pediatría y endocrinología. Entonces tiene una CIA sin repercusión, remisión a cardio. No. Entonces, que se vayan entrenando y traten de resolverle para facilitarles la vida a estas personas. Felicitaciones y muchas gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores, Gracias, por sus doctor. intervenciones, doctor. Gracias a ustedes también.